Muy bien, entonces vamos a abordar los aspectos básicos de la dinámica de fluidos. Y para esto, por favor, es importante que recordemos que nosotros estamos estudiando lo que se denominan fluidos ideales. Y nosotros hemos dicho que para que los fluidos sean considerados como ideales deben cumplir con 4 características. La primera de ellas es que vamos a estudiar fluidos no viscosos, es decir, que vamos a despreciar la fricción interna entre las partículas que constituyen el fluido, fluidos no viscosos. Segundo, nosotros vamos a considerar fluidos que se llaman incompresibles. Y estos son aquellos fluidos en los que no hay un cambio en la densidad del fluido cuando nosotros aplicamos fuerzas al fluido. Lo otro que dijimos es que nosotros vamos a considerar fluidos en régimen estacionario. Y esto lo que quiere decir es que al interior del fluido, en cada parte, las partículas que caracterizan el fluido pueden pasar o se mueven en ciertos lugares con cierta velocidad. No estoy diciendo que la velocidad sea la misma en cada parte, sino que la velocidad en cada una de esas partes no cambia con el tiempo. Y también dijimos que íbamos a considerar fluidos no turbulentos, es decir, que no tienen momentum angular. A lo sumo, simplemente vamos a considerar es fluidos, pero en régimen de lo que se llama fluido laminar. Muy bien. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque lo primero que vamos a abordar es lo que se denomina como la ecuación de continuidad. Y para ello, entonces vamos a imaginarnos la siguiente situación. Supongan ustedes que tenemos una tubería, por ejemplo, que va así. Y vamos a tomar como un punto de referencia, supongan que por aquí abajo está el suelo, esta línea punteada, y vamos a imaginar que esta tubería está llena o contiene un fluido que yo voy a pintar aquí así como en azul. Entonces todo esto es el fluido. Por ejemplo, pueden pensar ustedes en un líquido. Y entonces vamos a caracterizar ese fluido de la siguiente manera. Aquí en la parte inferior, la tubería se caracteriza porque tiene una sección de área que voy a llamar A1. Pueden imaginarse, por ejemplo, que esto es un tubo cilíndrico. Y en la parte superior vamos a caracterizar aquí que el área de la sección transversal de este tubo es A2. Muy bien. Y vamos a suponer entonces que el fluido está atravesando aquí el área A1 con una rapidez que voy a llamar V1, y por acá arriba, por el área A2, está pasando con una rapidez que voy a llamar V sub 2. Estamos suponiendo que esto es una tubería ideal, es decir, no hay tampoco fricción entre el fluido y las paredes de la tubería. La tubería no tiene huequitos, no tiene huecos, así que el agua solamente ingresa por la parte inferior y está saliendo por la parte superior. Bueno, vamos a imaginar que por aquí la tubería continúa.
Muy bien, entonces vamos a considerar lo siguiente. Durante un cierto intervalo de tiempo delta de t, entonces el fluido en la parte inferior, digamos que avanza desde aquí hasta acá. Entonces vamos a considerar esta porción de fluido. Entonces vamos a considerar que hay un desplazamiento acá abajo delta de x1, y cuando el fluido se desplaza en la parte inferior, esa cantidad delta de x1, en la parte superior entonces el fluido ha avanzado una cierta cantidad que vamos a llamar delta de x2. Y eso lo hace durante un intervalo de tiempo delta de t. Muy bien. Entonces resulta que como esa tubería no tiene huecos y el fluido es incompresible, entonces lo que nosotros sabemos es que durante ese intervalo de tiempo delta de t, la cantidad de fluido que avance hacia la derecha, pues debe ser igual a la cantidad de fluido que avanza en la parte superior también hacia la derecha. De manera que el volumen, voy a simbolizarlo con la V grande, en la parte de abajo tiene que ser igual al volumen en la parte de arriba. Pero recuerden que además eso es consecuencia de que el fluido es incompresible. Para que el fluido se esté moviendo desde la parte inferior y vaya hasta la parte superior, es porque hay fuerzas que están empujando el fluido desde la izquierda hacia la derecha. Y a pesar de que le están ejerciendo fuerzas al fluido, la densidad del fluido no cambia. Así que entonces, pues, si se conserva la masa, la cantidad de masa que se desplaza durante una cierta cantidad de tiempo abajo a la derecha, pues debe coincidir con la cantidad de masa que se desplace arriba a la derecha. Si la masa se conserva y la densidad es la misma, entonces significa que el volumen, la cantidad de fluido que se mueve abajo y arriba, pues debe ser la misma. El volumen, ustedes saben que se puede escribir como el área de la sección transversal multiplicado por el desplazamiento. Entonces, en la parte de abajo sería el área A1 por el desplazamiento delta de x1, y en la parte superior sería el área de la sección transversal A2 por el desplazamiento delta de x2. Pero el desplazamiento, si ustedes se acuerdan de la cinemática, lo podemos encontrar multiplicando la rapidez por el intervalo de tiempo. Entonces, si reemplazamos ambos desplazamientos en términos de la rapidez y el intervalo de tiempo, entonces obtenemos esta expresión. Como el intervalo de tiempo es el mismo, a la izquierda y a la derecha, podemos dividir todo por ese intervalo de tiempo y obtenemos esta expresión que es extremadamente útil, que dice que el producto del área de la sección transversal en la parte allá inferior del tubo, multiplicado por la rapidez con la que pasa el fluido por allí, es igual al área de la sección transversal en el otro lugar, multiplicado por la rapidez con la que pasa el fluido por allí. Y es a esta ecuación a la que nosotros le denominamos la ecuación de continuidad. Esos dos puntos fueron elegidos de forma arbitraria. Hubiéramos podido elegir cualquier otros dos lugares. Y por lo tanto, entonces esto es válido en cualquier parte de la tubería. Pero para entender un poco mejor lo que esto significa, hagamos un análisis de las unidades. Recuerden que el área pues, se mide en metro cuadrado y la rapidez sería metros sobre segundo. Por lo tanto, entonces ese producto del área por la rapidez se mide en metros cúbicos sobre segundo. Por ese motivo, entonces vamos a definir una cantidad muy importante en mecánica de fluidos que vamos a simbolizar con la letra griega π, como el producto del área de la sección transversal de la tubería por la rapidez con la que circula el fluido por allí. A esta cantidad se le conoce como flujo o también caudal.
a el producto del área por la rapidez con la que circula un fluido por esa sección transversal de área, el flujo o caudal. De manera que esa ecuación de continuidad, entonces lo que nos está expresando es que el flujo de ese fluido ideal a través de esa tubería es una cantidad que permanece constante. Si las fuerzas que estamos aplicando no cambian con el tiempo, entonces el flujo es constante. Quiere decir que en cualquier parte de la tubería, el producto del área de la sección transversal de la tubería por la rapidez con la cual está circulando el fluido en ese lugar, da el mismo resultado que en cualquier otro lugar de la tubería. Ahora, pues esto tiene aplicaciones que ustedes seguramente ya conocen. Por ejemplo, algo que ustedes conocen de la vida cotidiana. Si ustedes tienen una manguera y por esa manguera está saliendo agua, ustedes van a regar el jardín. Entonces por aquí viene el agua, ¿cierto? Sale a través de la manguera. Ustedes desean regar su jardín. Entonces el agua avanza y cae a cierta distancia de la manguera. O sea que si medimos desde aquí hasta acá, entonces el agua avanza a una cierta distancia, no sé, podemos llamar X. Muy bien, si ustedes quieren que el agua llegue más lejos, entonces ¿qué hacen? Reducimos el área, ¿no? Exacto, ¿y cómo reducen el área? Apretando la manguera. Es decir, ustedes tapan el orificio, ¿verdad? Con el dedo ustedes tapan el orificio y por lo tanto reducen el área de la manguera. Así que si originalmente teníamos que el producto del área era A1 y el agua salía con una rapidez B1, cuando tapen el orificio, entonces ahora el área será A2 y la rapidez con la que sale el agua será B sub 2. Si despejamos de allí B sub 2, encontramos entonces que esto es igual al área A1 dividido el área A2 y multiplicado por la rapidez B1. Por lo tanto, se puede notar que si A1 es mayor que A2, entonces esto tiene como consecuencia que B2 será mayor que B1. Y por lo tanto, si el agua sale con mayor rapidez, entonces va a llegar más lejos. Así que es un ejemplo de la vida cotidiana que es bien familiar para ustedes, ¿no? Sí. Otro ejemplo muy interesante de la vida cotidiana es el siguiente. Ahora consideremos una llave. Entonces consideramos una llave como en un lavamanos o en la cocina y por aquí viene el agua y el agua sale aquí. Y lo que ustedes nos han notado seguramente es que el agua, a medida que va cayendo, se va estrechando, se va volviendo un hilito cada vez más delgado. ¿Han notado eso? Si ustedes abren la llave y dejan que el chorrito de agua sea bien estable, que tengamos un flujo laminar, no hayan turbulencias, ustedes van a notar que a medida que el agua cae, el tubito de agua se hace cada vez más delgado. De manera que aquí en la parte superior, el área de la sección transversal, digamos, es A1 y el agua pasa por allí con una cierta rapidez B1. Por acá más abajo, el área de la sección transversal es A2 y el agua está cayendo, pasando por allí con una rapidez B sub 2. Entonces, ¿por qué ese tubito es más delgado? Pues recuerden que el agua, ¿cierto? Sale de allí, está en caída libre. Así que a medida que está cayendo, está aumentando la magnitud de la rapidez con la que se está moviendo. Al aumentar la magnitud de la rapidez, entonces el área de la sección transversal es más pequeña.
Bueno, esos son algunos ejemplos entonces de fenómenos familiares en los que ustedes pueden apreciar la validez de esta expresión que llamamos ecuación de continuidad. Muy bien, vamos a retornar de nuevo. Profe, qué pena, ¿te puedes volver un momentico? Claro Qué que sí. pena. Ya, gracias. Vamos a retornar de nuevo entonces a nuestra tubería y ahora vamos a plantear algo muy importante que se llama el teorema de Bernoulli o el principio de Bernoulli. O la ecuación de Bernoulli. Vamos a considerar de nuevo entonces nuestra tubería. Esa tubería ideal. De nuevo vamos a tomar por aquí abajo nuestro punto de referencia, por ejemplo, como si esto fuera el suelo. Y una vez más, pues vamos a considerar que tenemos aquí el fluido. Entonces vamos a imaginar, por ejemplo, la primera situación, que el fluido está aquí, entre estas dos posiciones que estoy pintando en azul. Y que después de un cierto intervalo de tiempo, entonces el fluido ha avanzado una cierta cantidad, digamos hasta aquí, y aquí digamos que avanza hasta acá. Bueno, entonces la porción de fluido que estamos considerando entonces sería esto, y esa porción pues en la parte superior estaría representada por esto. Muy bien, vamos a medir la altura, vamos a considerar aquí por toda la mitad de la tubería, para caracterizar la altura que hay desde aquí hasta acá. Vamos a llamarla Y1. Y por aquí, por toda la mitad de la tubería, en la parte superior, vamos a caracterizar esta altura. Vamos a llamarla Y2. Recuerden que por aquí estaría pasando el fluido con una rapidez V1. Y en la parte superior, por aquí, está circulando el fluido con una rapidez V2. Bueno, pues resulta que aquí en la parte inferior, si nosotros tenemos que el fluido está yendo de la izquierda hacia la derecha, pues es porque el resto de fluido que se encuentra acá a la izquierda de esta porción, pues lo está empujando, y lo está empujando hacia la derecha con una cierta fuerza que voy a llamar F1. Y esta porción de fluido que nosotros estamos considerando, nosotros aquí en la parte superior, pues ella está apoyada contra el resto de fluido que se encuentra aquí a la derecha. Y por lo tanto, cuando esta porción empuja al fluido que está a su derecha, lo empuja hacia la derecha, ley de acción y reacción, el fluido que está a la derecha empuja a esta cantidad hacia la izquierda, con una fuerza que vamos a llamar F2. Y resulta entonces que seguramente ustedes en otras materias han estudiado ya algo sobre el principio de conservación de la energía y el trabajo. Y de pronto han estudiado que existe una ecuación de conservación que dice que el trabajo que es realizado por todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema es igual al cambio en la energía cinética que experimenta ese sistema más el cambio en la energía potencial. Entonces les voy a colocar por aquí para que no se olviden que W es trabajo. Con la K mayúscula estoy representando la energía cinética. Con la U estoy representando la energía potencial. En este caso el sistema no es solamente la tubería y el fluido, sino la tubería y el fluido en interacción con el planeta Tierra. De manera que esa energía potencial es energía potencial gravitacional de la interacción entre el fluido y el planeta Tierra. Así que esta es una ecuación que nosotros vamos a ver de nuevo despacio cuando veamos con detalle
los conceptos de energía, pero la utilizo porque sé que seguramente ustedes ya antes en alguna otra materia, seguro que lo han estudiado. Además, miren que esto tiene todo el sentido, ¿no? La manera en que usted puede cambiar la energía cinética y la energía potencial de un sistema, o una de las maneras en que podemos hacer eso, es haciendo trabajo sobre el sistema. Ahora, el trabajo, en este caso entonces, estaría dado por la siguiente expresión. En la parte inferior, entonces, tenemos que el trabajo sería el producto de la fuerza F1 multiplicado por el desplazamiento, que como antes lo llamamos X1. Y en la parte superior, el trabajo sería la fuerza 2 multiplicado por el desplazamiento, que lo llamamos X2. Pero abajo se hace trabajo positivo y en la parte superior la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos contrarios, así que el trabajo es negativo. Es igual a el cambio en la energía cinética. Entonces, esto sería la energía cinética en la parte superior y la energía cinética sería la masa de la porción de fluido que estamos considerando por la velocidad con la que pasa o la rapidez con la que pasa el fluido en la parte superior al cuadrado y dividido 2. Esa sería la energía cinética ya, menos la masa de la porción de fluido en la parte inferior por la rapidez al cuadrado sobre 2. Eso me daría el cambio en la energía cinética más. Y el cambio en la energía potencial. La energía potencial de interacción entre esa porción de fluido y el planeta. Entonces el cambio sería en la parte superior, sería la masa, la aceleración de la gravedad por la altura y2, menos, y en la parte inferior sería la masa por la aceleración de la gravedad y la altura y1. Muy bien. Ahora entonces vamos a recordar lo siguiente. Por favor, una pregunta. Y claro que sí, dime. ¿Por qué dijiste que el trabajo es negativo? Porque mira que en la parte superior el fluido se está desplazando hacia la derecha, el desplazamiento es hacia la derecha, pero la fuerza es hacia la izquierda. Entonces el trabajo asociado con esa fuerza sería negativo. En la parte inferior el desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza está aplicada hacia la derecha. Entonces el trabajo asociado con esa fuerza es positivo. Cuando fuerza y desplazamiento apuntan en la misma dirección, el trabajo es positivo. Y cuando la fuerza y el desplazamiento apuntan en sentidos contrarios, el trabajo es negativo. El trabajo asociado con esa fuerza. Listo, problema. Gracias. Ahora mira que podemos hacer lo siguiente. Resulta que la fuerza F1 la podemos escribir en términos de la presión allá abajo. Entonces podemos escribir esto como la presión multiplicado por el área de la sección transversal. Y esto por delta de X1 menos, y aquí nos queda la presión en la parte superior por el área de la sección transversal por el desplazamiento. Acá entonces nos queda entonces la masa por la velocidad rapidez 2 al cuadrado sobre 2 menos la masa, la rapidez 1 al cuadrado sobre 2 más la masa, la aceleración de la gravedad y2 menos la masa, la aceleración de la gravedad y y1. Muy bien, pero ¿qué es el producto del área por el desplazamiento? Entonces, este producto de las áreas por el desplazamiento es el volumen. Y recuerden que vimos antes que ese volumen es el mismo, ya que el fluido es ideal, es incompresible, el fluido es no viscoso, la tubería no tiene huecos, de manera que entonces ese sería el volumen. Y por lo tanto nosotros podemos entonces escribir esto de la siguiente manera. Reemplazar eso por el volumen y dividir todo por el volumen. Si nosotros dividimos todo por el volumen, entonces vamos a obtener la siguiente expresión. Voy a colocarla por aquí en amarillo. Entonces nos quedaría presión 1 menos presión 2 es igual, y la masa dividido el volumen es la densidad. Entonces nos va a quedar por aquí un término que será 1/2 de la densidad del fluido por la rapidez con la que pasa por la parte 2 al cuadrado menos 1/2
de la densidad del fluido por la rapidez con la que pasa por allá abajo al cuadrado, más la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad por y2, más la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad por y1. Y ahora podemos pasar todo lo que tiene índice 1 a un lado y todo lo que tiene índice 2 al otro. Entonces nos quedaría que la presión 1 más 1/2 de la densidad del fluido por la rapidez 1 al cuadrado. Aquí excúsenme que cometí una equivocación de signo, ¿verdad? Y puse más y aquí es menos. Y pasa al otro lado entonces positivo la densidad por la aceleración de la gravedad por y1. Y al otro lado entonces nos queda lo mismo pero con índice 2. Presión 2 más 1/2 de la densidad del fluido por la rapidez 2 elevado al cuadrado más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la posición 2. Y es a esta ecuación a la que nosotros denominamos el principio de Bernoulli o el teorema de Bernoulli. Miren que los lugares 1 y 2 pues fueron escogidos de forma arbitraria. O sea que esta igualdad se da para cualquier dos lugares en cualquier parte de la tubería. Y lo que esto quiere decir es que la presión en algún lugar, ¿cierto? Al interior de esa tubería, más 1/2 de la densidad del fluido por la rapidez con la que circula por ahí el fluido elevado al cuadrado, más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y la altura respecto a un cierto punto de referencia, eso es una constante. Tiene el mismo valor en cualquier otro lugar al interior de la tubería. Y esto pues es supremamente importante, es una ecuación muy importante porque nos permite entonces, conocidas la densidad del fluido, la altura y la presión, pues podremos predecir con qué rapidez va a pasar el fluido por cierto lugar de la tubería. O si conozco la rapidez y la altura, entonces puedo predecir cuál será el valor de la presión. Es una relación supremamente útil. Ahora ustedes dirán, sí, profe, pero eso sirve es para fluidos ideales. Pues bueno, afortunadamente tenemos muchas situaciones en la vida real y en la ingeniería en donde de forma aproximada pues nuestros fluidos se comportan como ideales. De manera que esta es una es una ecuación supremamente importante. Y hasta aquí, digamos que son los dos aspectos básicos que nosotros vamos a estudiar de la dinámica de fluidos: la ecuación de continuidad y el teorema de Bernoulli. Esto, junto con lo que hemos visto de la hidrostática de fluidos, van a ser los elementos básicos del tema de mecánica de fluidos. No vamos a avanzar más de acá. Con esto se dan los elementos necesarios para que ustedes puedan abordar entonces otras áreas, otras materias. No tenemos mucho tiempo para profundizar en la mecánica de fluidos. Esto podría ser todo un curso de un semestre o más. De manera que pues solamente me han pedido que desde la física dejemos una pequeña semilla con un conocimiento básico que les permita a ustedes entonces comprender otros temas que van a discutir en otras materias de su carrera de ingeniería bioquímica.